Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Simpatía por lo Arcano, donde todo eso que se calla o se oculta, nosotros lo investigamos. Con sus presentadores Daniel Pineda y Alan Paye. Daniel, ¿cómo estás el día de hoy? Emocionado, bastante emocionado por el caso que te traje el día de hoy. Bueno amigos, para que lo sepan un poco acerca de nuestra preproducción, obviamente Daniel hace una investigación y a mí me comentó un poco acerca de qué vamos a hablar. Pero el día de hoy Daniel me tiene una sorpresa. No me ha dicho nada. Estoy igual que ustedes en este momento. Es la primera toma. No hemos hablado de nada. Así que veamos, Daniel, ¿cuál es el tema de hoy? A ver si puedes adivinar. Te voy a hablar acerca del exorcismo más famoso que se llevó a corte. ¿El exorcismo de Emily Rose de casualidad será? Sí, porque pues por la película me doy esta idea, pero a ver, ¿cómo estuvo este asunto del exorcismo más famoso? Exactamente. Hoy vamos a hablar del exorcismo de Anneliese Michel. Ah, ¿no se llama Emily Rose? No, 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 no. Esto fue un cambio que se hizo para la película. Miren, yo no sabía eso. Ok, y vamos bien con las sorpresas. Pues mira, ahí te va. Anneliese Michel nació el 21 de septiembre de 1952 en Leipzig, Baviera, en la parte de la República Federal de Alemania. Primer cambio. No estamos situados en Estados Unidos. Emily Rose suena bastante norteamericano. El caso fue totalmente alemán. Sus padres fueron Joseph y Anna Michel. La familia constaba de los padres y cuatro chicas, entre ellas Anneliese. Y ahí te va. El problema viene desde el comienzo, desde la mera concepción de la familia. Porque a Anneli se le educó de una manera estrictamente católica. Bastante intenso, bastante fuerte, sin espacio a nada más. Resulta ser que Ana, su mamá, tuvo una hija fuera de matrimonio, justo antes de que naciera Annalise. Esto se interpreta como una ofensa por completo, algo del que estar avergonzado, algo que avergüenza a la familia, algo que se tiene que esconder. Es a tal punto que cuando ella se casa, llevaba un velo negro, porque no se podía, ella sentía que no se podía vestir de blanco. Y no era algo que los demás le dijeran que tuviera que hacer, sino que ella así pensaba, y ella decidió así vestirse con una marca deshonrosa. Algo así como el yihad. El yihad yo entiendo que los árabes es por decisión propia. Entonces ella llevaba esto en relación a que se sentía impropia de su relación actual y sentía vergüenza social. Exactamente. Y a través de esto, de esta manera de pensar, Annalise es educada los 23 años que viviría. Como todos sabemos, ella muere al final del exorcismo. Y tras esta muerte, se decide llevar a juicio a todos los implicados porque se está debatiendo justamente esta idea de Annalise estaba enferma o estaba realmente poseída. De estar enferma, entonces todas las personas involucradas se les debe juzgar por homicidio negligente, ¿vale? Pero fíjate, Annalise desde chiquita se le puso un peso enorme en sus hombros porque se le dijo, como yo tuve una hija antes de ti, fuera de matrimonio, nosotras tenemos que estar velando por los pecados que hemos cometido
Entonces Annalise desde chiquita se le educó que tenía que velar por los pecados de su mamá. Eventualmente, esto llegaría a tal extremo que ella sentiría que tiene que estar velando todo el tiempo por los pecados de la gente en general, mientras los niños de 8 o 10 años andaban por ahí jugando. Ella dormía desnuda en suelo de piedra en el frío, tratando de a través del sufrimiento purificar a los drogadictos que dormían en las estaciones de trenes. Ey, esto está duro, o sea, hacer responsable a tu hija por algo que no es, pues, de ella. Sí, o sea, entonces, si te fijas, desde muy chiquita se le sembra esta idea, hay que ser mártir, hay que bailar por los pecados de los demás. Es más, hasta cierto punto es nuestra responsabilidad. No es algo que meramente pertenezca a los demás, sino que somos nosotros los que tenemos que ver y cargar con los errores de los demás. Y fíjate, nomás teniendo 10 años, ya pensaba así. Entonces, nos sorprende que eventualmente ella cargara esta idea de estoy poseída. ¿Vale? Entonces, esto es bien importante para entender todos los eventos que se van a desencadenar más adelante. Cuando ella cumple 16 años, cae en depresión total y empiezan a surgir estos primeros síntomas que al principio se toman como enfermedad, pero más adelante se trasladan a no, estás poseída. Cae en depresión, perdía el conocimiento, se desmayaba y caminaba en la escuela estando en trance, perdía la memoria, decía no saber cómo llegó del punto A al punto B, y la familia se empieza a preocupar de qué le está sucediendo a mi hija. Y por supuesto, Annalise, ¿qué me está sucediendo a mí? Para 1969 comenzó a sufrir convulsiones, las primeras convulsiones que tuvo. Aquí es cuando se le diagnostica que padece de epilepsia justo en el lóbulo temporal. Los efectos o los síntomas que esto trae: convulsiones, pérdida de memoria y alucinaciones del tipo auditivo y visual. Ya estaba afectada de todo en este caso. Y a corta edad. Se le internó en el hospital psiquiátrico de Würzburg y los tratamientos no estaban surgiendo efecto alguno en ella. Entonces, eventualmente, esta chica dulce que se preocupa por todos, que va a misa 2 veces por semana mínimo, se empieza a convertir en una persona con comportamientos erráticos que insulta e incluso llega a morder a personas de su familia. Aquí ella empieza a tener alucinaciones con connotaciones demoníacas. Para 1973, ella había entrado a estudiar pedagogía a la universidad, igual de donde vivía, pero lo tuvo que abandonar porque los síntomas seguían empeorando, empeorando y empeorando. Se sabe que las alucinaciones empeoraron. Escuchaba voces que le decían que se suicidara, que se iba a ir al infierno y que incluso no la dejaban ni comer ni beber. Era capaz de gritar durante días completos sin parar. E incluso en algún punto le arrancó a un pájaro la cabeza con la boca. Lo mordió. ¡Ay! Bien Ozzy Osbourne. Pero aquí en vez de un murciélago tenemos un pajarito. ¡Wow! Justo en este año es cuando en su cabeza se empieza a sembrar la idea de, ¿sabes qué? Estoy poseída. Tengo al demonio adentro. Se sabe que mantuvo una conversación el septiembre de 1973 con un hombre llamado
Lucy o el doctor Lucy y le dijo que estaba teniendo visiones de Fratzen. Fratzen es un término alemán que hace alegoría a estar viendo seres demoníacos o monstruos del tipo demoníaco. E incluso aquí mencionó que estaba percibiendo hedores horribles similares a podrido, carne podrida. Ya ves que los hedores de este tipo están asociados con actividad del tipo demoníaca. Y es justo también en este año que ella empieza a volverse intolerante a objetos y espacios consagrados o del tipo religioso. Le empiezan a molestar las cruces, las iglesias, agua bendita, todo lo clásico, ¿no? Cuando una persona está poseída que tú ves en las películas, ¿qué es lo que haces? Le avientas agua bendita y se empieza a quemar. Ella empieza a presentar estos síntomas también. Le empiezan a molestar todas las imágenes religiosas. Y aquí es cuando ella, por sí misma, decide creer que está poseída, que no tiene ningún mal físico, sino que todo es meramente espiritual. Ahora, me gustaría aquí tocar un tema muy interesante. Esto no lo encontré directamente en la investigación que hice, pero yo hice el cruce en algún punto. Se me hace mucha coincidencia darme cuenta que justo el año en el que ella dice, ¿sabes qué? Estoy poseída, es el mismo año en el que se estrena la película de terror más grande de todos los tiempos, El Exorcista. Antes de esta película, el fenómeno de la posesión demoníaca y el exorcismo tenía un alcance prácticamente mínimo. La población, la gente, no tenía idea a esta gravedad que este fenómeno se podía dar. Vale lo que era que una persona estuviera poseída por un demonio. No se conocía, no se sabía. Y se sabe que esta película causó tanto revuelo que la gente hacía filas para confesarse del miedo a que también los pudieran poseer, que la gente se vomitaba en las salas, ya sabes, todo el desastre que se armó en Estados Unidos por la película, que incluso a la chica que interpreta a Regan tenía que estar custodiada por guardias porque sufría acoso, sufría intentos de agresión. Es un precedente nunca antes visto que puso al exorcismo y a la posesión demoníaca al alcance de todos. Eso me recuerda mucho a lo que fue Shark o Shaw. Como en ese momento hasta bajaron las personas que iban a la playa. La gente no se metía a la tina de su casa. Los niños no se metían a la tina de su casa por el miedo que tenían a que saliera un tiburón. Yo quiero dar aquí a entender el hecho cómo es un proyecto cinematográfico afecta tanto la cultura que te da un pavor. Y yo creo que además también fue una época en la que todavía se traía como ese rezago de la liberación de los 60s, que varias personas todavía pensaban que eran pecados, y yo pienso que le dieron ahí como que el significado a muchas cosas que pasaban en su vida y los problemas familiares que venían acarreando de décadas anteriores. Así yo lo veo. Sí, entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Y justo por eso yo digo que El Exorcista es la película de terror definitiva. No hay una sola película que haya tenido un impacto siquiera similar en la cultura. Ok, ya sé que habrá mucha gente que podrá decir que no has visto tal película japonesa, coreana o este montón de producciones que no nos llegan. Estoy totalmente de acuerdo que desde el punto de vista meramente cinematográfico hay obras mejores, ¿no? O sea, mejor dirigidas, mejor coloreadas, mejor escritas, pero ninguna ha tenido este alcance de poner un fenómeno tan en la mira, tan sobre la mesa, que creó una
crisis que hasta la fecha sigue. Es más, piensa en cuántas películas de terror han surgido por este filme. Es más, todo el concepto que nosotros tenemos de posesión demoníaca en el cine viene de acá. Sí, porque además estás diciendo algo que se me hace muy interesante de que he escuchado muchas veces que los famosos comentan que sabes que estás siendo famoso cuando, uno, te imitan y dos, se mofan de ti en medios impresos y audiovisuales. Ese es el punto en el que sabes que la estás pegando, cuando la gente te empieza a replicar en otros medios, ya sea de forma positiva o negativa. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Saco a relucir El Exorcista, en el cual yo pienso que sí influyó para que incluso Annalise Mitchell creyera que estaba poseída. Pero voy a retomarlo más adelante porque el caso se ha llevado al cine en múltiples ocasiones, no solo en el exorcismo de Emily Rose, y me gustaría hacer contrastes con esta película. Vale, entonces, ahora vámonos a 1973, cuando Annalise Mitchell directamente va a la iglesia y pide que le practiquen un exorcismo, que lo necesita. Le dijeron que no. Le dijeron lo que tuvieron que mantener todo el tiempo. Estos procesos nosotros no los autorizamos, nosotros no lo estudiamos, no lo podemos practicar. La historia, como lo sabemos, fue otra. Pero este primer intento se vio frustrado. En ese mismo año, Annalise abandonó su tratamiento, que la estaban medicando, para la esquizofrenia, y los padres acudieron de nuevo a la iglesia 2 veces más a decir: mi hija está enferma, mi hija necesita un exorcismo, los tratamientos médicos no han servido de nada. Y bueno, no me resulta increíble en este punto, porque si nos situamos en el lugar de los padres, que tú sabes que tu hija ya lleva alrededor de 5 años enferma y que no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado, empiezas a buscar por otros lados, ¿vale? O sea, se me hace totalmente entendible e incluso se me haría injusto culparlos por haber creído en esto. A final de cuentas, lo que ellos querían era que les regresaran a su hija. Iban a buscar por todos lados para lograrlo. Es lo que cualquier padre en sus 5 sentidos haría, aunque le cueste la vida, lo llegan a hacer. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías en ese momento si tú tienes una hija? Obviamente tú no hiciste esa educación. Hay que hacer ese paréntesis. Aquí los papás fueron muy brutales con la educación de esta chica. Pero al menos tú qué llegarías a hacer por tu hija si ya la ves en esa situación. Yo sí buscaría por todos lados. Eso sí, no depositaría mi fe en un solo lugar. O sea, por ejemplo, si alguien me dice: órale, su mal es espiritual, pero para curarlo le tenemos que suspender toda su medicación o todo el contexto meramente científico, yo ahí no le entro, ¿sabes? O sea, no, pero sí buscaría en más lugares, definitivamente. Sí, yo creo que mucha gente lo hace. Como platicábamos en capítulos anteriores acerca de que yo comenté de que yo no creo en la homeopatía. Yo no creo, pero se ha visto que las personas que se desesperan de un tratamiento científico suelen notar retrocesos. ¿Por qué? Porque están en depresión. Y se ha notado que si ellos recurren a un tratamiento pseudocientífico o que les da esperanzas a la par de su tratamiento que está demostrado científicamente que avanza, el hecho de que ellos tengan confianza hace que esto avance, hace que las personas sí tengan una mejoría y por eso muchos doctores les dicen: ok, puedes hacer otro tratamiento siempre y cuando no afecte no involucre químicos que puedan cortar el efecto del medicamento, pero sí, tú puedes tomar una terapia alternativa, como le dicen, si eso te hace sentir cómodo o cómoda. Yo creo que es correcto. A final de cuentas, no solo dependemos de los científicos, sino de lo moral y de lo
psicológico. Y es que está difícil, o sea, si lo piensas en personas que tienen enfermedades como el cáncer, por ejemplo, por supuesto que llega un punto en el que te desesperas, porque la medicina es una ciencia que está en constante desarrollo y va a seguir en constante desarrollo. Nada es definitivo. A mí me puede dar cáncer de pulmón sin haber probado un solo cigarro en mi vida y alguien que se fumaba una cajetilla diaria puede que no le suceda. Puede que el medicamento que surte efecto en una persona, en otra no lo haga. Entonces por eso es seguir desarrollando, seguir buscando, pero por supuesto si a ti te toca estar atorado en ese proceso de no sabemos qué tienes y le tenemos que seguir buscando, la desesperación mata. Sí, es la suerte de algunos. No sé si ubiquen a Jean-Claude Van Damme, el actor de artes marciales de los 80s, 90s y un poquito inicios de los 2000. Él en su tiempo, que ganaba mucha lana, se esnifaba a la semana supuestamente 10,000 grandes de cocaína. El vato lo ves hoy en día, se ve viejo, pero tiene un cuerpo que ni yo ni Daniel juntos podríamos tener. Musculoso, flexible, todavía puede hacer, creo que el split completo, creo que ya va como para los 60 Los años. 60. Sí, los 60. Pues tenía como 30 al inicio de los 2000 o en los 90. Y para que tenga ese cuerpo, tú ves a personas contemporáneos de él, calvos. O sea, él ya también no tiene mucho cabello, pero gordos, achaparrados. Su genética le ayudó y es lo que dices. O sea, el vato se esnifó muchísimo dinero, se metió muchas cosas y está bien. Y hay gente que se cuida toda la vida y muere en un instante por algún defecto genético. Exactamente. Entonces, mientras investigaba, sí me encontré comentarios muy duros o conclusiones bastante violentas o agresivas hacia la tendencia de los padres. Ahí sí no lo justifico. Sinceramente no lo justifico. Pero bueno, entonces, en 1975, sus papás vuelven a pedir que le hagan un exorcismo y en esta ocasión, una persona llamada Louis Alt, considerado un experto en el tema de la posesión demoníaca, dice, ¿sabes qué? Me parece que su hija sí califica para considerarla que tiene síntomas de posesión demoníaca. Él empieza a mover sus cartas y el obispo Joseph Stangl decide aprobar un exorcismo y asigna al padre Arnold Renz y al pastor Ernest Alt para que se hagan cargo del ritual. Ojo aquí, primer error. Un obispo local de ninguna manera puede atreverse a autorizar un exorcismo. Esas autorizaciones se mandan hasta el Vaticano y de ahí llegan. Un obispo no tiene autoridad alguna para decir, órale va, vamos a hacer el exorcismo. Justo veamos lo que sucedió. Primer error. Pero justamente este obispo, a sabiendas que lo que estaba haciendo era un poco turbio, sí le pide a los dos sacerdotes no revelen nada del proceso, no hablen con nadie, nada, no suelten nada de lo que ahí está sucediendo. Se mantuvo en secreto y seguramente hubieran muerto con el secreto si no hubiera sido que cuando se les acusó por homicidio negligente, se vieron en la necesidad de sacar las 42 grabaciones que tenían del exorcismo para poder defenderse y alegar que ellos no la mataron, sino que realmente estaba poseída. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Cuánto duró el exorcismo? Porque yo la película la vi hace mucho tiempo. Tengo nociones de ella. Pero yo no recuerdo. ¿Cuánto duró, al menos en la vida real, el exorcismo? 10 meses. 77 sesiones de exorcismo, de las cuales se registraron 42. O sea, ¿me quieres decir que ella duró 10 meses con los padres, o bueno, las personas encargadas, tratando de sacar al demonio? Y que muy posiblemente en estos 10 meses hubo, pues casi
decenas de ocasiones en la que ella tuvo episodios de convulsiones. Cuando ella murió, pesaba menos de 30 kilos. Una persona de 23 años. ¿No? Y además de genética alemana, son personas más altas. Me imagino que ella de seguro medía al menos unos 70. Estamos diciendo que estaba casi en los huesos. Eso fue lo que la mató. Por eso los llevaron a juicio. Porque el fiscal alegaba, ¿cómo ustedes pueden decir que no la mataron si fue un proceso que duró tanto tiempo y que la desgastó hasta los huesos? Y déjame decirte algo, el rito que usaron para exorcizarla data del 1614. Por supuesto que era un ritual ridículamente anticuado, viejo. Es más, pues si tú recuerdas, en esos años andaban cazando brujas. Entonces imagínate lo agresivo, lo duro, lo pesado que fue que se le exorcizara con un papel del 1614. Aquí es como si tú me dijeras que alguien que tiene lepra se le tratará como lo hacían en la época de Jesús. Las sesiones de exorcismo inician el 24 de septiembre de 1975, un par de días después de que ella cumpliera 22 años. Entre los comportamientos que tenía, que se asociaron con posesión demoníaca, esconderse debajo de la mesa para ladrar como perro, se hacía daño a sí misma, se desnudaba sin razón, se orinaba en el suelo y lamía los desechos, o se volvía a tomar la orina, y comía insectos. Se alimentaba únicamente de escarabajos, de arañas. Ahí te va. Hay dos posturas respecto a por qué ella dejó de comer. La primera es, y la que se alegó en la corte, o del lado de la iglesia, fue que ella dijo, yo ya no voy a comer porque así voy a debilitar a los demonios que están dentro de mí. La otra versión es que sí le echan directamente la culpa a los sacerdotes y que ellos fueron los que plantaron la idea de ya no comas, porque si tú estás débil, los demonios también lo van a estar. Esta fue la lógica a la que se sometió esta persona durante casi un año. Durante las sesiones de exorcismo, mencionó a los supuestos 6 demonios que estaban dentro de ella. Ahí te va. Lucifer, Judas Iscariote, el traidor, el que entregó a Jesús por las 30 monedas de plata, el rey Nerón, el que se le considera el primer anticristo que estuvo cazando cristianos de manera masiva, por llamarle de alguna manera, Caín, el que asesinó a su hermano Abel, y Adolfo Hitler. Aparentemente este era otro de los demonios que tenía en su interior. Segundo error. Encuentro bastante inusual que en ningún momento a los sacerdotes que estaban ejerciendo el exorcismo les pasara por la cabeza que salvo Lucifer, los otros 5 no son demonios. Ninguno es demonio, mucho menos Hitler. Y es más, me parece que el haber escogido a Hitler no es coincidencia, porque la persona en calidad de poseso era alemana. Esto es bastante interesante. Si Annalise Michel hubiera nacido en Italia, quizás hubiera dicho Benito Mussolini en lugar de Hitler. Caín, el rey Nerón, Judas Iscariote, todos personajes de los que se habla o en clases de historia o en clases de catecismo. ¿A qué quiero ir con esto? Yo pienso que Annalise Michel no conocía a ningún demonio de los que aparecen en el canon de la Iglesia Católica. Entonces, su mente estaba lanzando los nombres que ella conocía que tenía asociado con el mal, o de alguna manera con el diablo.
¿A qué quiero ir con esto? Si fuera posesión demoníaca, yo considero que yo hubiera dicho, soy el rey Bael, este, soy Belcebú, soy Belial, soy Astaroth, pero no mencionó un solo demonio. ¿Por qué? Es difícil ubicar nombres de demonios en la Biblia. No son tan típicos como un personaje como Caín, por ejemplo. Para tú conocer estos nombres que yo te mencioné, o hay de dos, o estudiaste demonología o naciste en algún periodo de tiempo en el cual tenías Google. Fuera de eso, no los ibas a conocer. Por eso yo lo doy como segundo error, el no haberse percatado que no mencionó un solo demonio durante los exorcismos. Es bien importante en... Existen ciertas reglas para mantener la conversación con los demonios cuando se están exorcizando, ¿vale? Una de las primeras es, no le hagas caso, no lo escuches, porque te va a intentar manipular. La segunda es, solo vas a mantener conversación con él para preguntarle su nombre, para preguntarle cómo llegó ahí y para preguntarle cuándo va a dejar ese cuerpo. Fuera de eso, el sacerdote no puede mantener conversaciones con el demonio porque puede ser bastante peligroso. Si estaban siguiendo el ritual del 1600 y tanto, evidentemente en el 1600 y tanto no aparece ahí, Simón, si te dice Hitler, a huevo está poseída. No entiendo cómo pudieron dejar pasar por alto este hecho. Ya que estamos hablando de los errores, me quiero de verdad imaginar, de una manera seria, el que estas personas hayan terminado con la sesión. Digamos, llevan 2 meses. Que lleven 2 meses, vean a la chava sufriendo todo. Salgan de la casa y digan, vamos por un café, güey. Como que hoy avanzamos, ¿no? O sea, yo lo veo de una manera tan mundana, pero a la vez una lógica tan rara. Es como de, a ver, la chava lleva, en este punto que estoy dando mi analogía, 2 o 3 meses sufriendo. No hemos avanzado ni madres. No se ha hecho nada correcto. Y todavía tienen el descaro de seguir. O sea, yo entiendo perfectamente que si una posesión demoníaca puede durar mucho tiempo, va. Pero, ¿en qué momento estas personas dijeron estamos avanzando después de tan solo 2 meses? O sea, se me hace de una cosa totalmente ilógica vista desde este punto. Que si digo, no me lo creo. Se basaban en los comentarios que la misma Annalise Mitchell les hacía. Por ejemplo, en algún momento ella mencionó que el mismísimo Padre Pío se le apareció, el de los estigmas, y supuestamente a Annalise Mitchell le encontraron los estigmas cuando lo visitó el Padre Pío. Tanto los padres, mejor dicho, los sacerdotes, como los padres, entienden esto como ella también es una mártir. Jesús la puso aquí para que sufra en nombre de los demás. Por supuesto que bajo las condiciones en las que estaba era increíblemente sencillo que ella misma se hiriera en las manos. Y con las alucinaciones que ya estaba teniendo, imaginarse al Padre Pío. Además, ella tenía un diario en el que de repente escribía, en una ocasión escribió que Jesús le había dicho que ella estaba aquí para ser mártir, para sufrir. Y durante los exorcismos, ella decía eso, ella le decía a los padres, esto es demasiado, pero yo quiero sufrir por los demás. Por esto, te platiqué la educación estrictamente católica y las ideas de la madre que se terminan sembrando en Annalise. Esta idea, este concepto de yo tengo que sufrir, de yo tengo que darlo todo. Fíjate hasta qué punto llega que se arrastra
al exorcismo y al proceso del exorcismo y las ideas que van surgiendo, al final de cuentas, esto es lo que a ella la motiva a seguir adelante. De nuevo, si fuera una posesión demoníaca genuina, ¿por qué estamos viendo que la manera en la que se educó está ejerciendo tanta influencia y tanto poder en el proceso de exorcismo? Es más, pensémoslo así, de los casos famosos que conocemos de posesión demoníaca, ¿por qué no sale alguien que no creía en Dios? ¿Por qué no sale alguien que era ateo? ¿O por qué no sale alguien que cuando menos no creía en el diablo? Si te fijas, las víctimas siempre son gente involucradas de alguna o de otra manera con la Iglesia Católica, o con el catolicismo o el cristianismo. Pero aún así, aunque me digas, o sea, sí, ya entiendo por qué lo siguieron haciendo. Pero lógicamente, si tú, como una persona estudiada, como lo llegan a hacer estas personas, los padres, ¿qué eran ellos? Los Sacerdotes. sacerdotes, digamos, tienes el antecedente de que estuvo en tratamiento psiquiátrico. Ves que su mamá la educó de una manera muy pesada. Ves que se le retiraron medicamentos. Entonces, que ella te diga, me vino a visitar tal o cual santo, pues es como si yo ahorita escribo en mi diario que me vino a visitar tal o cual santo y tengo ese antecedente, me van a decir, no, este güey sí está bien mal, hoy en día. Y como tú dices, hace falta alguien neutro, alguien que te diga, ¿sabes qué? No, esto no puede ser, güey. O sea, tú te acabamos de quitar tu medicamento y empiezas a poner esto, no, pues te estás empeorando. Eso lo veo hoy en día. Yo entiendo que en su momento de seguro ellos decían, no, es que ya estamos haciendo avances porque ya están viniendo los santos a verla. Pero se me hace como que les faltó un poquito de lógica en ese aspecto. Pues mira, ahí te va. De entrada, esto denota lo que yo estaba haciendo anteriormente no era justificarlos, era tratar de entender por qué ellos asociaron lo que estaba sucediendo con posesión demoníaca. Pero evidentemente era gente que de preparación no tenía absolutamente nada. Ya van dos errores garrafales que he mencionado en este proceso. Y ahora, justo lo que te decía, vamos a hacer un cruce interesante entre El Exorcista, la película del exorcismo de Emily Rose y el caso real. El Exorcista es una excelente película por donde quieras verla. No por nada está en la lista de las películas que tienes que ver antes de morir. Es un clásico inmortal del cine. La película se centra realmente. Voy a tratar de no hacer spoilers para quienes no la hayan visto. La película se centra en el padre Demian Carras, interpretado por Jason Miller. Él es el verdadero protagonista de la película. Es un sacerdote que ha perdido la fe y está tratando de reencontrarse con Dios. Y es aquí cuando se topa con una madre desesperada, diciéndole, ya llevé a mi hija con todos los doctores, con todos los médicos, y nadie la cura. Además, como es actriz, tiene muchísimo dinero y le dice, ya la llevé a los mejores hospitales con los mejores doctores y nadie tiene la más mínima idea de qué le está sucediendo. Ahora bien, ¿por qué el padre Carras, siendo un personaje de ficción, estaba mucho más preparado que los sacerdotes de este caso? Durante toda la película, el Jason Miller, el padre Carras, le está haciendo una serie de estudios, de pruebas, para poder llegar a la conclusión si ella puede estar en condición de posesa o no. Le hace una serie de estudios desde, por ejemplo, uno de los más interesantes, se pone frente a ella y le dice a la posesa, te voy a arrojar agua bendita. Se asegura de que ella lo sepa. Se lo empieza a aventar, ella reacciona, le empieza a doler, le empieza a quemar, y el padre Carras más tarde le dice a la madre, era agua común.
no era agua bendita. Todo el tiempo está poniendo en tela de juicio que esta niña pueda estar poseída. Incluso trae a un lingüista cuando ella empieza a hablar supuestamente en lenguas diferentes. Trae a alguien especialista en idiomas para que dictamine qué idioma está hablando. Y se da cuenta que no está hablando ningún idioma, está hablando inglés al revés. Toda la película se mantiene esta constante. Aquí mi primera pregunta es, ¿cómo es posible que un personaje de ficción esté mucho más preparado que las personas que hicieron este exorcismo? Y además, peor tantito, porque sucedieron de manera simultánea. En el mismo año en el que se estrena El Exorcista, Annalise Mitchell y sus padres están tratando de conseguir un exorcismo. ¿Por qué estos sacerdotes no se molestaron en apegarse tantito a lo que aparentemente deberían de hacer, siendo que existía una película mundialmente taquillera que de alguna manera les estaba diciendo: no se crean todo lo que ven o todo lo que escuchan, apéguense a procesos, investiguen? Y fracasaron rotundamente. Ahora, haciendo el contraste con El exorcismo de Emily Rose, aquí no son dos sacerdotes, solo es uno. En la película le ponen el nombre de el padre Moore, si no mal recuerdo. El padre Moore, cuando está en juicio, él asegura que jamás le quitó a Emily Rose sus medicamentos, sino que incluso la incentivó a que siguiera con el tratamiento médico desde la perspectiva científica. Falso. Los sacerdotes incentivaron a que ella abandonara el tratamiento médico. Esta película, hasta cierto punto, es peligrosa. Si la vemos únicamente como un producto cinematográfico, es una buena película, ¿no? O sea, incluso hasta es bonita hasta cierto punto. A final de cuentas, incluso no se centra en las secuencias de posesión demoníaca, en los gritos, en los screamers. Es más incluso una película de corte de juicio, ¿sabes? Entonces, es una buena historia si tú lo ves como eso, una historia. El problema es que no lo es. Es el legado que deja esta serie de errores garrafales que le costaron la vida a una persona. A mí eso es lo que me parece muy triste. Esta película tiene un sesgo enorme porque todo el tiempo se está acomodando para que se crea que efectivamente estaba poseída y se eliminan datos o se agregan datos para dar la idea de que los padres no eran los malos, sino que hicieron lo que pudieron. No fue así. Y aquí el gran punto es, en algún momento todos creímos que el exorcismo de Emily Rose era real, que así pasó, que así como me lo mostraron en la película, fue y sucedió. Es más, yo he escuchado de personas que conozco que estuvieron relacionados con los legionarios de Cristo y que en clases estas personas les decían que Annalise Mitchell es una santa porque se sacrificó por todos. Mientras hacía la investigación, encontré muchos foros, no nomás uno ni dos, muchos. Tristemente sí, de corte católico, argumentando que lo de Annalise Mitchell fue 100% real y que jamás tenemos que poner en tela de juicio que ella estaba poseída porque ella se sacrificó por todos. Fue difícil mantenerme ahí. La verdad sí llegó un punto en el que dije, es que porque estoy leyendo esto, porque estoy perdiendo mi tiempo aquí. Pero tenía que hacerlo, a final de cuentas, para tener todo el panorama completo de la investigación. Un argumento bastante tonto es que
se menciona que ella jamás había presentado un solo síntoma de sus enfermedades hasta los 16 años, y que eso era la prueba de que no tenía esquizofrenia, de que no padecía de epilepsia. Error garrafal. Hay enfermedades que aparecen de la noche a la mañana. Hay personas que desarrollan alergias a productos o químicos o como le quieras llamar, que estuvieron en contacto con ellos por años, todos los días. Aquí lo que acabas de comentar, bueno, comentaste hace unos momentos, es cierto, cómo cambian muchas cosas de la película. O sea, ¿te imaginas que estas personas que tú hablas del foro hayan visto la película y que sus fuentes no sean más que la película y no sé, dos que tres padres que supuestamente conocieron a estas personas que ellos leyeron sus libros? Porque se da mucho que cuando este tipo de cosas suceden, sacan libros, sacan sus vivencias o X o Y material con el cual quieren transmitir lo que vieron y vivieron desde su punto de vista. Y aquí también es donde me pongo a pensar qué tanto afecta el fanatismo al momento de estar interactuando con otras personas. Ya no solo hablemos de si vas a curar a alguien, el simple hecho de la interacción. Cuando pasamos a tratar de ayudar a alguien, el fanatismo a lo que sea. No solo hablemos de religión, ¿sabes? Porque yo creo que no solo hay que atacar a la religión al momento de hablar de fanatismo. En nombre de ideales se han cometido atrocidades. Y aquí es un ejemplo más de que cuando tú crees que algo funcionará únicamente bajo tus términos y tus ideales, no es así. Si incluso pensemos, este ejemplo me encanta porque aplica todo. El nacionalismo fue lo que llevó a la Alemania nazi al exterminio judío. La creencia de la superioridad, estar por encima de los demás, la idea se extendió, se propagó y se dejaron muertos que hasta la fecha seguimos sin tener cálculos realmente exactos de cuánta gente pereció en los campos de concentración. Y lo que me dices, sí. Y a lo que a mí me da miedo es el fanatismo en general a cualquier ideología. Y estamos hablando de un foro que muchas personas entran y muchas personas cercanas a la iglesia interactúan con él. Muchos piensan, ay, los foros de violencia son los únicos malos. No. Foros de medicina que no hay revisión o mal enfocados pueden ser peor que foros de violencia. ¿Por qué? Porque una mala praxis, por una mala ideología que tenga un doctor, puede acabar con la vida de muchísimas personas. Y aquí, digamos que alguna persona cercana a la iglesia y que pertenezca a ella dice, creo que Dios me habló para hacer un exorcismo, aunque no estoy preparado, solo por estar en contacto con este blog, puede afectar a una persona. El día de mañana puede que salga un exorcismo y se encuentre que esta persona estaba conviviendo o estaba informándose por estos blogs. O sea, ¿a qué punto llega que hoy en día hasta la religión penetra la tecnología y el internet y puede llegar a algo más? O sea, no estoy diciendo que toda la religión sea mala, pero hay que tener cuidado en cómo se interactúa de todas partes. Es justamente por ello que en este caso, recomendación para todos. Así como existe la versión del exorcismo desde el punto de vista de si estaba poseída, hay una contrapelícula que lo narra desde el punto de vista que ella estaba enferma y se creyó que estaba poseída. Requiem, el exorcismo de Micaela. Es una película que justamente sale con la intención de ser el contrapeso de la otra. Recomendación para Halloween, recomendación para octubre. Yo creo que eso está muy padre, porque así ya tienes como que al menos dos posturas, porque en un suceso puede haber muchísimas posturas, pero tienes dos extremos, el realista legal y el espiritual. Entonces, yo creo que las personas deben de ver ambos. ¿Por qué?
Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es ver únicamente lo que nosotros creemos que es cierto sin conocer otros puntos de vista, lo cual es muy malo porque a futuro nos encerramos en una burbuja. Y esto pasa en todos los temas, como hemos dicho, como tú dices, esto se aplica a todos. Y fíjate, me di a la tarea de revisar los síntomas de padecer epilepsia en el lóbulo temporal. Fíjate, sensación repentina de temor, experiencias de déjà vu, un olor o sabor repentino o extraño, sensaciones en el abdomen, pérdida de la conciencia del entorno, movimientos poco comunes con los dedos. Hay un montón de pistas aquí que si se hubieran seguido, seguramente se hubiera rastreado el verdadero origen de su enfermedad. Porque aquí también hay que ser bien honestos. En esos momentos, la ciencia no le supo responder qué tenía. Vale, entonces aquí me parece que era válido buscar otras opciones cuando se cae en la desesperación. Aquí el punto es, no deposites tu fe al 100% en estos otros lugares. Se pudieron haber hecho las dos cosas. Justo como en lo que plantea en la película del exorcismo de Emily Rose, se pudo hacer así, ok, vamos a verlo desde el punto de vista espiritual, pero continúa con tu tratamiento médico, no lo dejes. Si se hubiera hecho desde esta manera, muy seguramente ahorita ella andaría en sus 80 y tantos, 90 y tantos, pero no resultó. El 1 de julio de 1976, a los 23 años de edad, Annalise Mitchell fallece por desnutrición, deshidratación, tenía un peso, como mencioné anteriormente, de menos de 30 kilos, tenía pulmonía, neumonía y además sus rodillas estaban totalmente destrozadas porque durante los exorcismos se le obligaba a permanecer hincada. Las sesiones se hacían 2 veces a la semana, por lo menos 4 horas. Imagínate el peso en el cuerpo. De hecho, al final, sus últimos días de vida, ya no se podía mover. Sus papás eran las que tenían que ayudarla a levantarla, a acomodarla y a regresarla. Y a esto agrégale todo el tiempo que ella se mantenía atada para que no se moviera y no se hiciera daño a sí mismo. Pues puesto así ya suena a una tortura medieval. Cuando tu cuerpo, tu mente y tu espíritu está muerto, lo único que queda es un cuerpo el cual está respirando. El 30 de marzo de 1978, los dos sacerdotes involucrados en el exorcismo y los padres son demandados por el Estado por el crimen de homicidio negligente. Durante el juicio, la iglesia sí protegió a sus sacerdotes y alegó que fueron totalmente legales los exorcismos porque la Constitución alemana protege la libertad de culto o la libertad de creencia. Y a final de cuentas, lo cual es cierto, Annalise Mitchell todo el tiempo le pidió que se hicieran los exorcismos. Todo se hizo bajo su consentimiento. Pero aquí yo tengo la contra pregunta. ¿De aquí a cuándo una persona que padece todo este tipo de males puede tomar decisiones que legalmente van a tener un impacto? Se tuvo que haber determinado que ella no estaba en el lugar ni en la disposición de tomar decisiones de ese tipo. No lo estaba, pero se pasó por alto. Además, los sacerdotes presentaron las 42 grabaciones que tenían de los exorcismos que se tuvieron entre el 1975 y 1976. Todo en metrajes, en audios, en donde se le puede escuchar a ella que cambia la voz, gutural,
gruesa, que aparentemente habla en otros idiomas. Todo eso se trató de usar para argumentar que ella estaba en calidad de posesa. Entonces, la defensa de estas personas sí fue decir, sí estaba poseída. Yo no la maté, yo la ayudé. Incluso al final dijeron que ella no murió por no comer o por deshidratación, sino que fue el resultado de estos 6 demonios de su cuerpo. ¿Qué sucede al final? Se les declaró culpables a todos. Sí perdieron. A los 2 sacerdotes involucrados se les dio 6 meses de cárcel, que eventualmente se quitó, y se les dio solamente 3 años con libertad condicional. Y a la madre y el padre de Anneliese sí se les exentó de toda culpa, porque se dijo que ya habían sufrido bastante con todo el proceso. Fíjate que por ahí encontré una persona que sí alegaba que a los padres sí se les tuvo que haber dejado caer el puño con mucha más fuerza. Yo aquí no sé, no estoy tan de acuerdo. Bien, es cierto que los padres sí la condujeron a la muerte, de alguna manera, pero yo considero que la culpa recae mucho más en el obispo que autorizó el exorcismo y a los sacerdotes que mandó a hacerlo. Pero tú qué piensas, ¿quién crees que sea el culpable de la muerte de Anneliese Michel? Yo este tipo de situaciones lo suelo ver mucho como un problema matemático, debido a que estudio ingeniería. Y lo que yo siento es que el resultado siempre es debido a los factores, o sea, todo lo que lo involucra y el método el cual fue hecho. Al final de cuentas, todo lo que esté dentro de la ecuación tiene peso, más o menos. Un signo mal te va a desmadrar todo. Entonces yo pienso que todos tuvieron un pedazo de culpa. Porque así como que tú me digas, exactamente él fue el más culpable, Simón, pero de todas maneras, los obispos, los sacerdotes pudieron haber dicho, oye, no, esto no está bien, o los papás pudieron también haber dicho, no, o sea, después de todo, cada quien tiene un pedazo de responsabilidad, y es algo que debemos de tomar muy en serio, porque sí, es muy común en la sociedad echarle la culpa a una sola persona cuando los problemas son un conjunto de situaciones y acciones que las personas continuaron hasta su momento culmine, que es algo bueno o algo malo. Entre 1984 y 1999, la Conferencia Episcopal Alemana pidió y solicitó que en el ritual romano, que es el que se utiliza para el exorcismo, el ritual romano es un libro en el que trae distintos procedimientos para distintos sacramentos y celebraciones, entre ellos el exorcismo. Ellos pedían que el exorcismo se eliminara del libro, porque decían, esto no tienen idea de cómo afectó a la Iglesia Católica Alemana, ya no queremos que nos relacionen con exorcismo. Y en el 99, el cardenal Jorge Medina Esteves presentó de forma pública una nueva versión del ritual romano. No lo eliminaron, pero lo actualizaron. Y todo esto porque una persona murió y ellos están perfectamente conscientes que tienen las manos manchadas de sangre. Y ahora bien, a manera de cierre, me gustaría hablar de otro caso paranormal conocido como el Poltergeist de Enfield o el Amityville de Inglaterra. Fue un caso que se desarrolló en los 80s en una familia. Presentó ciertos eventos paranormales, sillas que se movían, y aparentemente todo era porque había un espíritu que estaba muy cercano a una de las hijas de esta familia. Cuando el caso se investigó, en el libro de Guy Lyon Playfair comentó, yo era reacio a involucrarme con exorcistas,
como también lo fueron Maurice Grosse y la señora Harper, las personas involucradas en la investigación del caso, especialmente teniendo en cuenta el terrible caso en Alemania con Mitchell. Es decir, el caso tuvo tanto impacto que el exorcismo, si de por sí nunca ha sido algo que posea mucha credibilidad en la sociedad, ahora se consideraba algo peligroso, a tal punto que investigadores paranormales que llegaban a casas decían: no queremos sacerdotes haciendo exorcismos aquí porque no queremos muertos. Hasta ese punto trascendió y llegó el caso del exorcismo de Annalise Mitchell. Yo lo veo de la siguiente forma, ¿sabes? De que ya las personas que se dedican seriamente a toda la cuestión espiritista o espiritual, ellos, yo me imagino que creen, pero a la vez cuentan con sus reservas. Entonces, no digo que todos sean así, pero ellos saben que muchos sacerdotes, padres o todos los que formen parte de la iglesia van a creer más en el peso de la iglesia o lo que dice la Biblia que la lógica. Entonces, por esa parte entiendo mucho que las personas que no pertenecen a la religión quieran tener alejados a ellos, no porque sean malas personas, sino por el hecho de que sus creencias los van a orillar más a acciones violentas. Ya llevamos 2 capítulos en los que hablamos acerca de cómo la ideología o el fanatismo por la iglesia o por un dios Mata. O sea, en nombre de Dios se han hecho guerras. Y no una guerra tiene que ser en el que mueran miles de personas. Aquí tenemos el hecho de una guerra de una persona contra el diablo. Para ellos. Y para ellos tienen el mismo peso. Entonces yo creo muy, muy cierto que ellos quieran tener alejados a este tipo de personas cuando ellos trabajan. Si te fijas justo ahorita, prácticamente todo el mundo sabe que para hacer un exorcismo se requiere muchos antecedentes y mucha investigación. Es decir, no puede llegar un sacerdote local o el obispo local a decir: vamos a practicar un exorcismo. Pensemos en el caso de la semana pasada. ¿Qué sucedió con Encarnación Gardía? También falleció, precisamente por lo mismo. Pero aquí hay una gran diferencia. Los asesinos de Annalise Mitchell sí fueron los miembros de la Iglesia Católica que trabajaba en Alemania. Entonces, no me sorprende que ahora, y si te fijas, incluso ahora sí, en todas las películas, llámale El Conjuro, etcétera, 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 todos los investigadores paranormales, ahora sí, todos son incrédulos, todos ponen sus dudas, todo lo ponen en tela de juicio, pero hay que tenerlo bien presente. Todo eso es así porque una persona tuvo que morir para entender que no se puede tomar a la ligera que una persona crea que está poseída y hasta dónde puede llegar. Y como recordatorio, y quizás otra de las muchísimas manchas en el registro de la Iglesia Católica, ¿sí se alcanza a ver el cartel del exorcista? Sí, Creo que en la de allá sí. sí, en la de fondo sí se ve. Que una película, una ficción, supo manejar muchísimo mejor la postura que debería tener una persona que está investigando un exorcismo, que en este caso es el padre Demian Carras, interpretado por Jason Miller. Un personaje de ficción le vino a dar clases a la gente que se dedica a hacer exorcismos. Es cuando un buen escritor hace su trabajo. Sí. ¿Te imaginas que tú el día de mañana pienses que estás poseído y te traigan un padre? ¿Tú sabiendo esta información te sentirías confiado? No. O sea, no. En realidad yo no sabría qué hacer. Porque científicamente nadie te va a creer. Religiosamente, ya vimos que a lo mejor no es la mejor opción. Hace unos años salió una película que hablaba acerca de exorcismos y de unos padres que se dedicaban a hacer esto, que venían del Vaticano, que tenían... La película supuestamente tenía grabaciones reales de exorcismos y todo esto.
Yo no vi la película, pero vi, por así decirlo, una reseña en el cual me quedó muy pegado algo, que era que ellos tomaban bastante en serio el analizar si una persona de verdad estaba poseída. Porque la mayoría de veces son personas psicóticas, con un pasado turbio, o que son fanáticas, que no pueden afectar a otras personas y además pueden estar perdiendo el tiempo cuando una persona que de verdad está poseída esté por ahí vagando. Me gustaría preguntarte, ya para cerrar el capítulo, ¿tú crees en la posesión demoníaca? ¿Crees que puede darse el caso que realmente en una persona esté evitando un ente maligno? Primero recurriría a un clásico de I Want to Believe, quiero creer, porque sí me queda la espinita. Sí tengo así como de, ay, puede ser que sí, puede ser que no, pero así de primeras a buenas mi respuesta es no. Yo veo todo el antecedente, como tú haces la investigación, y para mí suena muy lógico decir, nada más tenía una enfermedad. O sea, y no nada más. Pudieron haber investigado de otras formas, pero no se hizo. Y aquí voy a un punto en el cual yo pico mucho. El creer solo en algo te puede llevar a la perdición. Creer que solo Dios tiene la respuesta a veces no es la respuesta verdadera. Dios puede ser la respuesta para muchas cosas, para muchas personas, pero la ciencia tiene la respuesta para muchas cosas que Dios no tiene la respuesta. Y posiblemente el día de mañana salga otro campo, otro área de estudio que nos haga volar la mente, que nos haga decir, ¿sabes qué? Ni la ciencia ni Dios pudo explicar lo que hoy esta corriente está explicando. Increíble, ¿no? Todas las conclusiones, todos los pensamientos que le llegan a uno a través de este tipo de casos. Realmente se aprende muchísimo a través de este tipo de acontecimientos y sobre todo, yo esperaría que no vuelva a existir otra Annalise Mitchell, que esto no se vuelva a repetir y que sea, cuando menos, la moraleja de tengan cuidado en quién le confían su vida o en qué confían su vida. Bueno amigos, muchas gracias por vernos otra vez. Dejen sus comentarios, sugerencias, los leeremos, denle like a la página, compartan el contenido, nos hace muy felices cada vez que nos comparten. Así que ya lo saben, esto fue un capítulo más de Simpatía por lo Arcano, donde todo eso que se calla o se oculta, nosotros lo investigamos. Hasta la próxima.